Hola amigos, ¿sabías que se gastaron 55 millones de dólares en esta película de Tierras Perdidas? Y el resultado viene siendo un desastre post-apocalíptico. Dado que, amigos, si creías que habías visto fallas épicas en el cine, pues prepárate porque esta película redefine la palabra decepción. Porque, amigos, si creías que Dragon Ball Evolution o Los Caballeros del Zodiaco eran películas malas, pues espérate a ver esta. Por lo que hoy, amigo, vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta película llamada Tierras Perdidas. Que ojalá, amigos, se hubieran quedado perdidas. Pero vamos por partes, empecemos con lo bueno. Pues déjame decirte, amigo, que no encontré absolutamente nada bueno en esta película. Y mira que ustedes me conocen y he hecho varias reseñas de películas y series y generalmente siempre le encuentro algo positivo, inclusive a las películas malas, como pasó con El Cuervo o Blancanieves, por ejemplo. Pero en este caso, francamente, no encontré nada positivo que decir sobre esta película. En serio, amigo, así de mala está esta película. Quizás el único positivo que le vería sería a mejor la idea o la concepción. En este caso, una inspiración entre un western y una película oscura. Y además una ambientación en un mundo post-apocalíptico muy del estilo de Mad Max. Así como si lo ves desde un punto de vista geek, podemos decir, bueno, pues sí, suena interesante esa premisa, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y aquí sí, francamente, la ejecución dejó mucho, pero mucho que desear. Así que dicho esto, amigo, pasemos a lo malo, que sí, pues francamente es toda la película. Pero vamos por partes. Empezamos con la dirección. En este caso fue a cargo de Paul W.S. Anderson. Es el mismo director que ha hecho todas las películas de precisamente Resident Evil con la actriz Mila Jovovich, que por cierto es su esposa. Que la verdad, siendo sincero, las primeras películas pues eran palomeras. Nunca fueron buenas películas, pero tampoco eran tan malas. Bueno, al menos las primeras. Ya después, poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, sí fueron empezando a decaer mucho estas películas. Pero digámoslo así, que al menos el director lo consideraba un director más o menos, digamos, potable. Y en estas películas hacía la misma función que realizó en estas, que no solo dirigió, sino también escribió y también produjo. Que aquí, amigo, podemos decir que como productor, pues sí, está más o menos pasable, pero como escritor y director, francamente, yo diría que se retire y se quede nada más como productor. Porque la verdad, amigo, en vez de ir mejorando película tras película, como diría más o menos la lógica, en este caso es al revés. Cada película es peor que la anterior. Y obviamente esta película es la peor de todas las películas que ha hecho Paul W.S. Anderson. Al grado, amigo, que ahora sí que no es mala onda con el director, pero sí yo le diría que ya mejor se lo piense y mejor se retire de la dirección. Pero, amigo, la cosa no termina ahí. Otra cosa bastante mala de la película vienen siendo las actuaciones de todo el elenco, empezando por Mila Jovovich y Dave Bautista, que obviamente sé que son actores limitados, pero generalmente por lo menos llegan hasta cierto nivel, más o menos aceptable. Pero en esta película tampoco llegan a ese nivel. Y en este caso yo no les voy a echar la culpa porque francamente me parece que están mal dirigidos por parte de Paul W.S. Anderson. Pero la cosa no termina ahí. También los actores de reparto no les ayudan absolutamente nada. Porque, amigos, siendo sinceros, en este caso el productor y director Paul W.S. Anderson hubiera dicho, ok, mis actores principales son un tanto limitados, pero en este caso voy a apoyarlos contratando actores de reparto con tablas y experiencia de teatro para que en este caso por lo menos los apoyen a los actores principales. Pero ¿qué pasó, amigo? A final de cuentas contrató a puros desconocidos y aparte mal actores, lo cual en vez de ayudar perjudica a los actores principales. Y por
si fuera poco, le pone un guión y unos diálogos tan patéticos que imagínate que cada línea fuera escrita por un chatbot, pero en este caso como el chatbot de la generación 1, ni siquiera el de la 4 o de la 5. Dado que el guión se siente forzado, lleno de clichés y además bastante aburrido. Y todo esto sazonado con una narrativa bastante desordenada que prometía realmente un viaje épico de aventuras por este mundo posapocalíptico y resultó realmente en escenas confusas, dispersas, en saltos de la trama bastante inexplicables y unos giros al final que francamente dices, bueno, no tiene caso que metas giros y ya realmente me perdí en la historia y estos personajes francamente no me importan absolutamente nada. Porque a la mera hora, amigo, se queda en meros guiños sin desarrollar y además tira efectos especiales o digitales de bajo presupuesto. Y para colmo te das cuenta que casi todas las locaciones son en plataformas verdes o en montajes digitales. Que obviamente se ve un tanto raro y yo diría, para ser más claro, bastante feo. Dado que esto realmente te saca de la experiencia y en vez de sentir que estás dentro de una película, parece que estás en un videojuego pero como de PlayStation 1. Así que dicho esto, amigo, pasemos a lo renerdo. Es una adaptación de Martin, no, este film supuestamente adapta la historia de George R.R. Martin. Sí, amigo, el conocido escritor de Juego de Tronos, que realmente en vez de capturar la épica y el detalle sutil de este autor, realmente lo que obtuvimos fue un montón de clichés y de elementos añadidos que no estaban en la historia original, como por ejemplo la del culto religioso en esta película, que en vez de ayudar a la historia y a la película, pues realmente es al revés, viene a perjudicarla. Así que, amigo, en resumen te puedo decir que la película de Tierras Perdidas es un experimento que realmente salió bastante mal, dado que a pesar de que tenía grandes aspiraciones y a lo mejor una idea, un concepto más o menos interesante, pero para mí fue muy mal ejecutado realmente porque los diálogos se sienten forzados, la narrativa dispersa, el uso de los efectos digitales, además de que se ven bastante chafas, también se ven bastante feos. Y la película es sin lugar a dudas una de las mayores decepciones geek del año. Si me apresuras, amigo, yo diría que dentro de las peores películas que he visto, al menos en los últimos 10 años. Por lo tanto, amigo, si tú me preguntas si vale la pena irla a ver al cine o en este caso esperarte a que salga en streaming o salga en tu canal de cable local o hasta inclusive llegarla a ver en pirata, te diría que ni eso, porque francamente es una de las peores películas que he visto en los últimos 10 años. ¿O qué opinas tú? ¿Crees que realmente me estoy pasando con esta película o realmente también a ti te pareció tan mala como a mí? Te leo en los comentarios y obviamente no te olvides de darle like, compartir este video con tus amigos, sobre todo si les quieres ahorrar también la molestia de ver esta película, y te recomiendo este video con lo bueno, lo malo y lo renerdo de la serie animada Devil May Cry, que esta sí te la recomiendo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.